Pues entrando al tema, cuando hay una opresión que es un ataque ya en- haciendo daño a nuestras personas, nuestros afectos, nuestra economía, el recurso pues es eh, rezo del Santo Rosario, comunión de ser posible diaria, lectura de la palabra de Dios y allí con estos tres recursos se tiene a raya y en poco tiempo, en una atmósfera cargada de oración como esto, el chanclas no le queda más remedio que salir. Acuérdense que él no hace lo que le da la gana, él está vencido, solo hace lo que Dios le permita. Y alguien preguntará, bueno, ¿y por qué Dios permite si nos hace sufrir tanto? Es que nosotros luego medimos linealmente y siempre se nos olvida que somos ciudadanos del cielo. Dios nos ama tanto que no escatima recursos y hasta del chancla se vale para santificarnos. Cuando nosotros estamos alejados de Dios y el chanclas no nos hace ruido, ni de Dios nos acordamos. Cuando empezamos a penar en la vida y nos empieza a bloquear en nuestros afectos, en nuestra economía, en nuestra salud, entonces sí, Dios mío, ayúdame, empezamos a voltear los ojos al cielo. Y ese ya es la ganancia de lo que Dios quería. El purgatorio es una cosa terrible. Ahí está el caso aquel de un hermano de comunidad del Padre Pío. Le pidió al Padre Pío, voy a ser intervenido quirúrgicamente, le pido su oración y que me encomiende a la Virgen. Y dice el Padre Pío, cuenta con eso. Operaron a este fraile y se murió en la operación. Y vio el fraile, porque después dio su testimonio, que ahí estaba el Padre Pío y la Virgen Santísima intercediendo por él. Y por esta intercesión le alcanzaron la gracia de que eligiera a él. Creo que eran 40 minutos de purgatorio, o perdón, 2 o 3 horas de purgatorio, o 40 años de vida terrena sufriendo enfermedades y dolores físicos. Y entonces él pensó, pues qué puntadas, pues denme las 3 horas, ¿verdad? Si estoy fallando en la cantidad, si eran minutos o no más de 3 horas, de todos modos la referencia es buena porque mientras se habla de 40 años contra unas cuantas horas o minutos, pues está muy dispar aparentemente. Y dice él, no, pues si ese es el logro de la oración del Padre Pío y la intercesión a la Virgen Santísima, pues denme las 2 horas o las 3 horas de purgatorio en lugar de 40 años de sufrimiento terreno. Y él dice que cuando empezó ya su sufrimiento de purgatorio, él sintió que lo habían engañado y le habían hecho agravio porque sentía que tenía ya años sufriendo. Y se quejó, dijo, me engañaron, me dijeron que 2 o 3 horas y ya llevo años. Y le dijo su ángel, asómate, todavía no se ha enfriado tu cuerpo, pero todavía es tiempo que si quieres te cambien el sufrimiento. En lugar de las 3 horas que elegiste de purgatorio y directo, 40 años de vida terrena con sufrimientos y muriendo, pues ya te vas al cielo sin purgatorio. Y él dijo, cámbienme la pena, y volvió a la vida. Y después dicen que no se explicaban por qué llevaba una sonrisa siempre en medio de los sufrimientos, persecuciones, enfermedades, escrecheces y achaques de la vejez. Como si en esa sonrisa fuera diciendo, ni se imaginan el buen cambalache que hice.
Así de terrible pues es el purgatorio. Y ahora con la gracia jubilar, tiene poder la iglesia para hacer eso. No se les olvide. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. La autoridad que dejó Cristo a su iglesia es total. Miren, yo he estado pues, en cientos de miles de oraciones de liberación. Y me ha tocado que a veces se resiste el demonio y ya cuando tiene buen rato de no querer salir, lo conjura en el nombre de Jesucristo, el sacerdote exorcista, y le obliga a decir por qué no sale todavía. Y a veces se refiere a que todavía hay pecados que no han sido pagados en su pena merecida. Y a veces el exorcista en ese momento le da la absolución perdonando pecados y penas merecidas por esos pecados. Instantáneamente sale a nivel consciente el oprimido. Así es el poder que Cristo dejó a su iglesia. Bueno, pues estando con esa gracia jubilar, necesitamos no solo buscar estar libres a nivel de nuestra alma y las penas merecidas por nuestros pecados, sino también libres de cualquier opresión del demonio. Dios nos creó en libertad. Él dio una facultad a nosotros que se llama la voluntad, y la voluntad Dios nunca le ha hecho violencia. Si tú quieres, vas a Dios. Si no, le da la espalda, sin importar que Él mismo haya mandado a su Hijo y su Hijo haya derramado sangre preciosa con valor infinito reparador. Le dices, ahí te quedas con tu sangre, y tú le das la espalda, y el Señor respeta esa voluntad. Claro, vas a pagar tú las consecuencias, pero Él respeta esa libertad. Y si el Señor respeta esa libertad, significa que nadie entonces puede abrogarse de derecho de justicia para venirte a oprimir, como en el caso del demonio. Él es un pobre diablo. Él no tiene ninguna autoridad moral para estar sujetando a nadie. Lo que sucede es que nosotros mismos nos arrimamos por andar en prácticas, por ignorancia, debo decirlo, que no por malicia. Ya, cuando por malicia le sigues, bueno, ahí sí hay culpabilidad, pero en el pecado llevamos la penitencia. Generalmente el Señor nos purifica a través de los sufrimientos que luego vienen, pero Él tiene límite, Él tiene el rasero, Él sabe hasta qué momento va a expulsar a esos demonios. Acuérdense del caso de Sara y Tobías. Ella ya había tenido varios intentos de matrimonio, y los 7 maridos que había tenido murieron en la noche de bodas. El demonio Asmodeo los mataba. Cuando Tobías, hijo, es acompañado por el arcángel Rafael, que se manifestaba como si fuera un acompañante, un joven que conocía el camino para guiar a Tobías chico a ir a hacer unos cobros para su padre, que había quedado ciego, de gente que le debía. Como cuando, según el plan divino de que encontrara a la que iba a ser su esposa, como el arcángel Rafael sujeta a este demonio Asmodeo, lo manda a un lugar desierto, o sea, donde ya no puede hacer daño, y este Tobías queda libre de una muerte segura. Ahí están, en los planes de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Manejarse en una vida de oración, como dije, una vida de sacramentos, una vida de meditación de la palabra, y estás poniendo las bases para que todo vaya bien en tu vida. Sin embargo, los campos del Chanclas son vastos. Ellos despliegan pues todo ese
poder que conservan, no se los ha quitado el Señor. Antes lo aplicaban igual que todos los ángeles para ejecutar las órdenes del Señor. Ahora es al revés, para pervertir los caminos de Dios y las almas, y se meten a dividir hogares, a llevar violencia a las gentes física, mental, moral, hasta en lugares santos se meten. Pero los lugares preferenciales son donde Él viene a combatir al hombre, por ejemplo, en el campo del error. Acuérdense que Él es el espíritu mentiroso, es el padre de la mentira y de toda herejía, como dicen los padres antiguos de la iglesia. El diablo siembra cizaña, las falsas doctrinas, confunde las ideas, crea peligros y funestas ideologías, y suscita contiendas, divisiones, cismas. A veces hasta se viste de ángel de luz para seducir hasta a los elegidos. En cada uno suscita dudas, perplejidades, mezcla lo verdadero y lo falso, dándole una apariencia de verdad a lo que es erróneo. Apoya la obstinación en aquellos que sostienen posiciones cerradas con razonamientos caprichosos. En las masas fomenta la incredulidad, desacredita la doctrina de la iglesia y fomenta la traición, socava la fe en sus fundamentos, oscurece los grandes valores del espíritu, afirma el materialismo, valiéndose de todos los medios de comunicación social para envenenar las mentes y corromper las costumbres. Vean qué es lo que nos está bombardeando con la publicidad. Un mejor carro, unas grandes vacaciones, una buena casa. Lo que pasa es de que no es que esto sea ilícito. El tener, vamos siendo satisfactores en la vida para hacerla más llevadera. No, lo que pasa es que fomentan necesidades que no tienen fin. Se va a un materialismo absurdo y se vive solo para eso, no hay tiempo para otra cosa. Cuando se está viviendo de esa manera, se está viviendo como si fuéramos ciudadanos de la tierra y no del cielo. Y entonces, pues Él nos está haciendo perder un tiempo precioso, que claro, mientras alentemos vida, en el último instante podemos cambiar. Estamos arriesgando la eternidad si le hacemos caso. Como el campo del error es un campo que maneja el chanclas, el campo del pecado no, pues es vastísimo. Dice el escritor que por la envidia, el libro de la sabiduría, dice: Dios no creó la muerte, ni goza con la pérdida de los mortales, pero por la envidia del diablo creó el pecado al mundo y con él la muerte. Bien, entonces, por medio de este pecado, Él domina al mundo, el mundo del pecado. Nuestra civilización está empapada de pecado, las estructuras sociales mismas están viciadas de pecado y no se pueden sostener sin él. Se trata en particular de todos los pecados de perversión sexual, de odio, de violencia, de injusticias, de opresión, de todos los pecados ligados a las tres concupiscencias que habla San Juan en la primera carta 2:16. Está claro que no debemos ver al chanclas en cada pecado. O sea que eso sería quitarnos nuestra propia culpabilidad y responsabilidad. No todo es fruto de la tentación provocada por el chanclas. Si así fuera, entonces pónganse ustedes a pensar, ¿por qué pecaron los ángeles si entonces no existía un demonio?
Ellos fueron creados como ángeles de luz. Entonces se ve claro que no todo es fruto de un tentador, sino que tenemos nosotros mismos la capacidad por ese libre albedrío, esa capacidad de elegir, en elegir pues libremente o nos equivocamos o elegimos libremente pues por perversión ir al pecado, ¿verdad? No se les olvide que nuestro Señor está listo para perdonar con facilidad la fragilidad, no así la malicia. Estamos caídos, tenemos una naturaleza caída. ¿Qué sucedió ahí con la adúltera? Estaban listos para lapidarla y matarla a pedradas. Pero miren, la justicia humana no se habla de la adúltera. A la que iban a lapidar era a la mujer. Por otro lado, dice la escritura que no la agarraron con fama de adúltera, sino la agarraron en flagrancia, cometiendo el adulterio. Entonces, eso es para medir la actuación de nuestro Señor en su ayuda. Se enfrentó a las masas que le iban a lapidar, se agachó y empezó a escribir sobre la tierra. La escritura no dice lo que escribía en la tierra, pero los padres de la iglesia sí, y dicen que lo que escribía en el suelo eran los pecados de los que allí estaban. Fulano adulteró con sutana, sutana con sutano, y todos se alarmaron y empezaron a irse. Y todavía, para que no quedara duda, dice nuestro Señor, y es que el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Si hubiéramos estado ahí y nos habíamos ido igual, ¿quién está libre de pecado? Cuando nosotros apuntamos con un dedo, tres nos apuntan a nosotros, tres dedos de esa misma mano. Cuando ya se fueron todos, le dijo nuestro Señor a la adúltera: ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y ella dice: ninguno, Señor. Y él dice: pues yo tampoco te condeno, pero vete y no sigas pecando. Esa es la lección que nos dejó nuestro Señor. Somos frágiles. Yo estoy de acuerdo que van a caer. Yo estoy dispuesto a perdonar esa fragilidad. ¿Saben qué? Caer una vez, fragilidad. Caer dos veces, descuido. Caer tres veces, malicia. Ya es consentir. Ahí entonces hay que poner mucha atención en esa actitud de nuestro Señor. Y finalmente Él está dispuesto, aunque con toda la hazaña y malicia del mundo hayas actuado, a perdonarte en cuanto eleva los ojos al cielo pidiendo arrepentido perdón. Él dice: juro por mi nombre, que aunque tus pecados fueran más rojos que la sangre, más rojos que el carmesí, si arrepentido vienes a mí, yo te dejaré más blanco que la nieve. También dice: juro por mi nombre que no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. O sea, no quiere que nos condenemos, el Señor quiere que nos salvemos. Pero, dice San Agustín, el que te hizo a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti. El que hace lo que puede, hace lo que debe. Debemos estarle pidiendo a nuestro Señor su asistencia para nosotros poder caminar en esa vida de gracia. Entonces, volviendo a la observación que hacía, no se le puede culpar al chanclas de todos los pecados que cometemos. Nosotros, sin que nadie influya tentándonos, podemos nosotros mismos realizar pecados. Y no solo pecados sencillos, hasta los más graves. Y ahí la responsabilidad no es del chanclas, sino nuestra. Aún en el caso que él estuviera tentando, el dejarse seducir es nuestro.
Nadie es probado más allá de sus fuerzas. Dios nos da la asistencia para resistir la tentación si se la pedimos y ponemos nosotros nuestra parte. El que hace lo que puede, hace lo que debe. Hay que entonces ver en esos arrebatos donde nosotros nos sentimos inclinados a pecar, ¿dónde está la raíz? Si es por influencia que se nos está poniendo o nosotros mismos, ya por los malos hábitos que hemos formado, por los círculos que nos hemos rodeado de amistades, si estamos propiciando que esto suceda. Bien, es muy vasto el campo por el que llega el chanclas, por ejemplo el de la enfermedad. Existe un nexo misterioso entre la enfermedad y el chanclas, así como entre la enfermedad y el pecado. La enfermedad pertenece al mundo caído, donde dominan el mal y el autor principal del mal pues es él. Acuérdense que el pecado, el dolor y la enfermedad están ligados. Con el pecado se perdió la inmunidad al dolor, a la enfermedad, a la muerte y a la ignorancia. Teníamos la ciencia infusa. Sin pasar por universidades, podíamos dar respuesta a los misterios del universo. Veíamos con ojos del Espíritu Santo. Quedamos desnudos, sumidos en la ignorancia, ciegos, con ojos pero sin ver. Teníamos inmunidad al dolor. Cuando pecó la pareja original, vino el dolor. Parirás tus hijos con dolor, dictó sentencia el Señor. Y al hombre le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, sufrimientos, esfuerzos. En cuanto a la muerte, del polvo fuiste tomado y al polvo has de volver. En los planes divinos no estaba que el hombre muriera. Después de la experiencia de vida terrena, iba como en un sueño a cerrar los ojos para pasar a la experiencia espiritual hasta la eternidad. Pues no fue así, sin embargo ya ven, Cristo vino y venció al pecado, a la muerte y al instigador de ambas, que es el chanclas. Pero hay que cambiar la visión de la muerte. Los muertos no están muertos, los muertos viven. Ya se levantarán de sus tumbas cuando con voz de trompeta el Señor los haga salir de sus tumbas. Bueno, si nos hemos de levantar en el último día de nuestras tumbas, pues ¿dónde está la muerte entonces? De hecho, cementerio viene del griego coemeterio, que significa lugar de descanso, dormitorio o lugar de reposo. O sea que gustamos temporalmente de ese sueño, de esa muerte. Dice San Pablo, se siembra el cuerpo corruptible y se le levanta incorruptible y glorioso. Pero es este mismo cuerpo el que se va a levantar para unirse al espíritu que ya fue juzgado y así experimentar o gozar de eterno gozo o también de eterno sufrimiento, según haya sido el caso. Pero nosotros tenemos siempre esa posibilidad de rechazar el pecado, y voy a aceptar sin conceder que por descuido o por malicia hubieras llegado al final de tu vida siendo un asesino, pero como dicen, de la humanidad. Cuando en una guerra desatas tu saña y tu inteligencia para sacrar,
cientos de miles, a veces millones de personas. Bueno, pues un pecadazo enorme. Pues ¿sabes qué? Si el día de tu muerte te arrepientes de todo corazón, la sangre de Cristo que se derramó por ti es mayor que tu pecado, aunque se sumen millones de personas muertas por tu malicia y tu culpa. Así de grande es nuestra redención, así de grande es nuestro Salvador. No hay que juzgar con esto. Es un pecado con el Espíritu Santo el abuso de la gracia. Platican que alguien decía, Dios es tan bueno que con una palabra que yo pronuncie al final de mi existencia me salvo. Entonces pues no llevo prisa en hacer cambios. Se estaba refiriendo a esa palabra que seguramente yo ya les he dicho. Si se está en trance de muerte y no hay un confesor y te sientes que tienes pecado y pecado grave, pronuncia 3 palabras de todo corazón. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. 3 palabras. Y ahí está un acto de contrición perfecta. La contrición perfecta debe ser por amor y por dolor. ¿Dónde está la manifestación del amor? En el mío. Tú nunca le dijiste a un desconocido mío. Dijiste Padre mío, Madre mía, hermano mío, hermana mía, hijo mío, hija mía, Dios mío. Cuando dices Dios mío en trance de muerte, es un gemido, es un reclamo. Yo soy tuyo, tú eres mío, no me abandones, ¿verdad? Y el perdóname es el reconocimiento de la culpa. Dicho esto, alcanzas el perdón. A eso se refería seguramente esa persona abusadora de la gracia, que decía, con una palabra que diga yo al final de mi vida me salvo. Pero dicen que esa persona murió de avionazo y que lo último que pronunció fue ya nos llevó. O sea, como se vive, se muere. No se puede abusar de la gracia. Pero que tenemos tiempo para alcanzar el perdón de nuestros pecados, no les quede duda. Dios nos da las gracias. Lo que Él quiere es que nos salvemos, no que nos condenemos. Le costamos bastante hasta haber mandado a su propio Hijo para que volviéramos a tener vida. Y Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Entonces hay que tener confianza en el Señor, sí, pero haciendo nosotros también lo que debemos según sus mandatos. No hay que satanizar todo hasta que se demuestre lo contrario. Si no, pues imagínate, Cristo viene y nos libera, nos quita los grilletes de la esclavitud, de los miedos, de los temores, y nosotros nos los volvemos a poner. No hay que satanizar, repito, nada hasta que se demuestre lo contrario, pero hay que acordarnos que sí, por voluntad de Dios, porque el chanclas no hace lo que le da la gana, sino lo que Dios le permite. Por voluntad de Dios, ahí está el caso de Job, ¿verdad? Era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, y sin embargo, por permisión de Dios, fue tentado y fue sacudido fuertemente en su economía, en su familia, en su salud. Ahí está el otro caso de la mujer jorobada que tenía 18 años, oprimida por el demonio. Ahí puedes verlo en San Lucas 13, 11 al 16. Bueno, nada más para no extenderme mucho en este tema, esto debería hacernos reflexionar cómo en este caso y en el caso de los maleficios, donde la enfermedad viene por manipulación de hechicería, de brujería, de santería y de cualquier ataque ocultista esotérico con la acción del demonio, se provocan enfermedades, ¿verdad? Por la acción del chanclas.
De todas maneras, ordinariamente él no puede causar directamente las enfermedades, sino ya nos hubiéramos muerto todos. Dice San Agustín, si no fuera porque Dios lo detiene, ya nos hubiera acabado a todos. Pero de que puede, y que casos hay en la misma escritura de oprimidos, pues ahí está el Gersano, aquel que andaba entre los sepulcros, desnudo y cortándose con rocas filosas. Nadie lo podía detener, ni con grilletes ni cadenas, lo rompía. Pues una enfermedad terrible, una opresión terrible, una humillación. Sí puede haber casos de enfermedad que tenga su origen en el chanclas. De todos modos, yo les he dado ahí en la pauta. Llevar una vida cristiana observante nos alcanza el 90% de la liberación de cualquier opresión. Comunión diaria, de ser posible, rezo el Santo Rosario diario, lectura de la palabra de Dios diaria, y oí que tiene las oraciones hechas por los exorcistas. Son 8 oraciones en que cada exorcista va haciendo una oración específica. Ponlas rezando primero el rosario, no se te olvide, y te vas a ayudar muy bien con eso. Si eso tuviera origen, tu enfermedad tuviera origen con una influencia del chanclas, pues ahí con eso te vas a ayudar muy bien. Y si no, bueno, pues que sigan viendo los médicos, ¿verdad? A ver cuál es el problema, ¿verdad? El tiempo de la liberación es del Señor, no se te olvide. O sea, Él sabe por qué unos son liberados en una sola oración y por qué otros siguen un proceso. Pero al final yo te aseguro que el Señor no se equivoca, y que lo que pensamos nosotros que es un mal y es una falta de sensibilidad de Dios, de no quitarnos la opresión del chanclas, no, está buscando una cosa que termina en bien para nosotros. Entonces, en este caso, tú sigues haciendo tus oraciones, el Señor te dirá en qué momento ya no las necesitas, ¿verdad? Porque son oraciones específicas de liberación, ¿verdad? Las maldiciones, la brujería y la hechicería producen cosas y daños graves, pero ¿sabes qué? La maldición, cuando es un padre, un abuelo, una madre, una abuela, quien maldice, y si hay razón para esa maldición, hace pedazos. Ahora, claro, hay maldiciones que se lanzan sin motivo en contra de una persona inocente, y Dios no juega con sus hijos ni permite esos abusos. Cuando tiene uno maldiciones, la iglesia tiene potestad para cortar esas maldiciones. Busca a un sacerdote, no necesita ser un exorcista, que te haga el corte de la maldición que haya hecho tu padre. Y se va a cortar. Hay una oración específica en donde debe ser, claro, eso sí, un sacerdote el que la haga, pero se corta esas maldiciones que te hayan echado, ¿no? Para que sepas que no estás perdido. No importa que ya se haya muerto, sigue actuando esa maldición. Entonces, haz lo que te digo, que te haga una oración de corte de esa maldición un sacerdote, y se acaba ahí el problema. Bueno, pues miren, en lo que hablamos de las maldiciones vienen cosas terribles. Yo me acuerdo, estaba dando yo un tema, y siempre hay gente que va ahí a divertirse, y bueno, muchachos, al fin un joven ya me había interrumpido como 2 o 3 veces, y yo soy enérgico, yo no me permito juegos ni bromas cuando estoy hablando serio. Pero bueno, pues ¿qué vas a hacer? Hay de todo. Y ya le tenía yo amartillado decir, oye muchachos, pues, si no te interesa, no nos interrumpas, déjanos aquí. Nosotros sí tenemos interés en aprender, en crecer. Pero se me adelantó en la siguiente interrupción que hizo, se me adelantó uno de los que estaban ahí, dice, oye muchacho, oye, mira, si no te interesa, pues salte.
estás interrumpiendo al ingeniero. Está hablando él de las maldiciones y que se pueden cortar esas maldiciones. Es la primera vez que yo sé que se puede cortar eso. Yo soy un maldecido por ser un tonto como tú, le dijo al muchacho. Dice, yo estaba resentido con mi madre y un hermano porque sentía que todo lo bueno era para mi hermano y para mí, regaños, y pues se me hacía menos. Y fui guardando resentimiento, y un día, queriendo lastimar a mi madre y a mi hermano, reté a mi hermano a golpes y finalmente lo derribé, fui más fuerte que él y le empecé a golpear la cabeza en el suelo hasta que se desmayó. Y mi madre, con un tizón, o sea, da a entender que tenían una cocina de leña con un leño encendido, un tizón, dice, me seguía y yo la empecé a torear ahí, burlándome de ella, como alcánzame si puedes o algo así. Dice, entonces ella me dijo, mira, hijo, pues de mí te burlas, pero de Dios no, pues yo te maldigo. Qué espantoso esto que les voy a decir. Dice él, pues yo me burlé en ese momento, estaba enojado. Dice, pero a partir de ese momento, dice, todo se me vino encima, tengo 3 hijos, todos vinieron limitados en sus capacidades mentales. No hay un síndrome que se repita de esa manera y sin embargo mis 3 hijos están así. Yo no sé cómo he podido vivir hasta la fecha, dice. Supe que mi madre antes de morir me buscaba seguramente para levantarme esa maldición, pero pues no, ya no nos vimos. Dice, entonces ahorita usted explicó que sí se pueden cortar esas maldiciones, y le dije, claro que sí. Y de ahí surgió que hicimos una cita, yo estaba haciendo equipo con un sacerdote exorcista y le hizo la oración de corte. Después lo seguí viendo ahí en mi parroquia y me dio un testimonio muy hermoso. Dice, no me va a creer lo que le voy a decir, ingeniero. Mis hijos, pues, como venían limitados de su capacidad mental, pues no hacían nada ahí, sentaditos, a veces llorando, a veces pues enojados, sin motivo. Dice, ¿sabe qué? Yo soy herrero, dice, y ahorita los CRES están trabajando en mi herrería, pues ahí despacito y con cuidados, pero miren nada más, dice, tantos años llevando, dice, esa maldición, y estoy viendo cambios muy hermosos. Gloria a Dios. Eso para que Aurora, que preguntó sobre las maldiciones que le echó su padre, pues sepa, ahorita sí ya oyó bien con su radio, que pues no está perdida la causa. Eso vino Cristo. No hay nada bajo la tierra que quede fuera del poder de Cristo. Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra y los abismos. O sea, hay un momento en que cuando está haciendo una oración de liberación, el exorcista le pide a su grupo, hínquense, y empieza a decir, Jesús, 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 y como a la tercera o cuarta ocasión empieza el chanclas a protestar, ya cállate, ¿por qué? Porque le están diciendo los ángeles en sintonía del Señor, doble su rodilla. Claro, no tiene un cuerpo físico como nosotros, pero dice, póstrese, porque están pronunciando el santo nombre de Jesús. Y la Escritura dice que al nombre de Jesús toda rodilla sola en el cielo, la tierra y los abismos. Pues hagan eso los que tengan, eso es lo importante de programas como este de preguntas y respuestas. Seguramente habrá alguien más que tenga un problema de alguna maldición, a veces no solo de padres y abuelos, también si das motivo, la Escritura dice, no hagas renegar al menesteroso, porque si en su indigencia y dolor te maldice,
yo me acordaré de esa maldición. ¿Ya ves? O sea, no hay que abusar, no hay que buscar, ni maldecir tampoco, ¿eh? Siempre bendecir. Y si por descuido o por un arrebato se lanzó una maldición, estando en tiempo de vida, cortarla, decir, Señor, en este momento te pido que por la fragilidad y error que cometí al maldecir a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, o mis nietos, o qué sé yo, o a mis empleados, a quien lo hayas hecho, en el poder y por la sangre redentora de tu Hijo Jesús, rompas esa maldición.